No siempre te engaña cuando desaparece. A veces te engaña mientras te mira a los ojos, te dice que te ama y consigue que seas tú quien termine pidiendo perdón por haber notado que algo no encaja. Ese es el engaño más peligroso. No el que solamente esconde una conversación o quizá a otra persona, sino el que borra tu confianza en lo que ves, recuerdas y sientes. Porque una mentira descubierta puede enfrentarse, pero si dudas de tu capacidad para reconocerla, quedas atrapado en una historia que ya no sabes interpretar. Tal vez conoces esa sensación. Su teléfono antes quedaba sobre la mesa y ahora nunca se separa de su mano. Algunas explicaciones cambian en pequeños detalles. Está físicamente contigo, pero emocionalmente parece encontrarse a kilómetros. Haces una pregunta sencilla y recibes una respuesta demasiado larga, o un silencio que pesa más que cualquier palabra. Sin embargo, cuando intentas hablar, no obtienes claridad. Obtienes otra discusión. De pronto, la conversación ya no trata de lo ocurrido, sino de tus celos, tu inseguridad o aquella equivocación que cometiste hace meses. Terminas confundido, preguntándote si realmente viste lo que viste o si el problema eres tú. Después sucede algo todavía más desconcertante. Ella vuelve a acercarse, te habla con ternura y hace planes contigo. Recupera esa versión que amas. Respiras aliviado, porque su cercanía parece demostrar que estabas equivocado. Pero la paz dura poco. Otra contradicción aparece, otra ausencia emocional, otra explicación que no coincide, otra pregunta tuya que termina convertida en un juicio contra ti. Y así comienza lo que podríamos llamar el ciclo de la doble realidad. En una realidad están las palabras, te amo, no pasa nada, confía en mí. En la otra están los hechos, distancia, secretos, cambios inexplicables y una incomodidad que siempre regresa. La trampa no funciona porque seas ingenuo, débil o poco espiritual. Funciona porque quieres creer en la mujer que amas y has invertido tiempo, promesas, quizá una familia. Aceptar lo que ocurre amenaza la historia que construiste con ella. Por eso la mente busca una explicación menos dolorosa. Debe estar cansada. Estoy pensando demasiado. Todas las parejas atraviesan etapas así. Y podrían ser ciertas. Un teléfono protegido, una tarde distante o una respuesta torpe no prueban un engaño. Este video no invita a acusar ni vigilar a una mujer por una intuición aislada. El verdadero peligro aparece cuando las señales no están solas. Cuando forman una secuencia. Primero surge una contradicción, luego llega la negación, después la culpa cambia de manos. Finalmente, una dosis de afecto restablece la esperanza sin resolver lo sucedido. La calma no trae respuestas, solamente aplaza la siguiente duda. Preparas cuidadosamente una pregunta para no sonar agresivo, pero la conversación termina fuera de control. Guardas capturas, recuerdas horarios o repites diálogos porque ya no confías en tu memoria. ¿Ocultas lo que sientes para evitar que te llamen desconfiado o problemático? Entonces quizá ya percibiste una parte del mecanismo. No se sostiene únicamente mediante mentiras, se sostiene mediante confusión. Si cada intento de buscar claridad te produce más culpa que respuestas, llega un momento en que dejas de preguntar. No porque hayas recuperado la confianza, sino porque estás agotado. Y cuando el cansancio reemplaza tu capacidad de discernir, la relación puede parecer tranquila, mientras por dentro tú estás perdiendo la paz. Tal vez piensas, eso no me sucede, yo puedo controlarlo. Pero controlar tus reacciones no es lo mismo que comprender lo que ocurre. Quizá dices, mi caso es diferente, porque ella también sufre y demuestra amor. Puede ser verdad. Una persona puede sentir afecto y actuar con deshonestidad o evasión. Las lágrimas no prueban culpabilidad, pero tampoco borran contradicciones. El cariño no convierte una conducta incoherente en confiable. Aquí es donde muchos hombres cometen un error doloroso. Creen que deben elegir entre amarla o creerle a su conciencia. Pero el amor que exige cerrar los ojos ante un patrón no produce paz. Produce dependencia de la próxima explicación.
La Biblia lo expresa con claridad. Por sus frutos los conoceréis. No habla de juzgar un instante o una apariencia, sino de aquello que una conducta repetida produce. Si produce confusión, temor, culpa y pérdida de dominio propio, ignorarlo no lo vuelve sano. Pero eso todavía no es lo más peligroso. La consecuencia más profunda no es descubrir que ella pudo ocultarte algo, es descubrir cuánto de ti silenciaste. Preguntas, límites, noches sin dormir, atención que quitaste a tus hijos, trabajo o propósito, y oraciones pidiendo paz cuando también necesitabas verdad. Porque se puede permanecer al lado de alguien y aún así perderse a uno mismo. Se puede defender una relación en público, mientras en privado el alma vive en estado de alerta. Se puede confundir perdón con permiso, paciencia con pasividad y fe con la obligación de ignorar lo evidente. Y cuando eso ocurre, el engaño ya no ocupa solamente una conversación secreta. Empieza a ocupar tu mente, tus decisiones, tu conexión con Dios y la imagen que tienes de tu propio valor. En los próximos minutos descubrirás qué señales adquieren sentido cuando aparecen juntas. ¿Por qué el engaño puede mantenerse después de una confrontación? ¿Qué errores aumentan la confusión? ¿Qué consecuencias ya afectan tu vida? ¿Y qué proceso permite separar los hechos del miedo sin lanzar acusaciones injustas? También comprenderás por qué algunas demostraciones repentinas de amor no cierran el problema, sino que pueden reiniciar el ciclo. ¿Y cuál es la diferencia entre una mujer que atraviesa una crisis, una relación dañada que todavía puede hablar con verdad, y una conducta construida para mantenerte dentro de una realidad que favorece a quien oculta algo? Pero antes necesitas reconocer la señal más silenciosa de todas. No aparece en su teléfono, no depende de encontrar un mensaje, y muchas veces surge mucho antes de una confesión o una ruptura. Aparece dentro de ti, exactamente en el momento en que dejas de buscar la verdad y comienzas a pedir permiso para creer en lo que ya estás viendo. La pregunta es, ¿cómo llegaste hasta ese punto sin darte cuenta? ¿Y qué revela eso sobre la terrible manera en que el engaño realmente comenzó? Llegaste hasta ese punto porque el engaño no comenzó con una gran mentira. Comenzó con pequeñas contradicciones que parecían demasiado insignificantes para enfrentarlas. Una explicación que no coincidía del todo. Una conversación que se interrumpió cuando entraste en la habitación. Una pregunta sencilla respondida con una irritación que parecía desproporcionada. Nada de eso era suficiente para acusarla. Y precisamente por eso decidiste guardarlo en silencio. Te dijiste que estabas cansado, que quizá habías entendido mal. Y eso es cierto. Una mujer puede proteger su teléfono, necesitar espacio o atravesar una etapa de distancia emocional sin estar engañándote. Una señal aislada no demuestra infidelidad. Una sospecha tampoco se convierte en verdad únicamente porque la sientas con intensidad. El problema comienza cuando aquello que parecía aislado empieza a formar una secuencia. Sus palabras dicen que todo está bien, pero sus comportamientos comunican otra cosa. Afirma que no existe ningún secreto, pero solo entrega información cuando tú ya descubriste una parte. Te ofrece una explicación y días después algún detalle cambia. Cuando preguntas nuevamente, no aclara la diferencia. Se molesta porque la recuerdas. Entonces dejas de examinar el conjunto y comienzas a juzgar cada episodio por separado. El mensaje oculto parece insignificante porque fue uno solo. La ausencia parece justificable porque ocurrió una sola noche. La contradicción parece un error de memoria. La distancia puede ser cansancio. Cada explicación parece posible, pero cuando unes los fragmentos, aparece una realidad que no estaba visible en ninguna escena. Buscan una prueba definitiva, una confesión, una conversación completa, un encuentro. Mientras esa prueba no aparece, creen que no tienen derecho a sentirse incómodas. Piensan que reconocer una incoherencia equivale a condenar, cuando en realidad existe una diferencia enorme entre acusar sin pruebas y admitir que algo no está produciendo claridad. No puedes afirmar que te engaña, pero tampoco logras descansar en lo que te dice.
Quieres confiar, intentas convencerte de que el problema está resuelto, pero tu tranquilidad depende de no volver a mencionar aquello que nunca fue explicado. Y allí surge la tercera señal. La primera es la incoherencia entre sus palabras y sus actos. La segunda es el ocultamiento, información incompleta, explicaciones tardías o detalles que aparecen únicamente cuando ya no pueden negarse. Pero la tercera no se encuentra en el teléfono, en sus horarios ni en otra persona. Aparece en su reacción cuando solicitas claridad, porque alguien puede olvidar, confundirse o necesitar privacidad. Pero cuando cada pregunta razonable provoca desprecio, evasión, contraataques o una discusión sobre tus defectos, el problema supera aquello que ocurrió. Ahora también importa lo que sucede con tu percepción cada vez que intentas comprenderlo. Tal vez por eso has empezado a medir tus palabras. Ensayas la pregunta antes de hacerla, suavizas el tono, esperas el momento perfecto, y aún así, la conversación termina lejos del hecho inicial. Por eso, la señal más reveladora no siempre está en la contradicción. Muchas veces aparece en la manera en que consigue que la contradicción deje de ser el tema de la conversación. Cuando la contradicción deja de ser el tema, comienza una conversación distinta. Tú entras buscando una respuesta, pero sales tratando de demostrar que no eres celoso, controlador ni desconfiado. El hecho queda abandonado. Preguntaste por qué cambió su versión. Ella no responde directamente. Primero minimiza. No fue así. Estás confundiendo las cosas o le das demasiada importancia. Después cuestiona tu intención. ¿Por qué me interrogas? ¿No confías en mí? Finalmente coloca uno de tus errores en el centro de la discusión. Ahora eres tú quien debe defenderse. Ese desplazamiento sostiene el ciclo de la doble realidad. En la primera existe un hecho que necesita explicación. En la segunda, el problema es que te atreviste a preguntar. Si aceptas esa versión, la contradicción desaparece sin aclararse. Entonces aparece la culpa. Piensas que quizá utilizaste un tono incorrecto. Reconoces tus propios errores. Te preguntas si tu inseguridad está dañando la relación. Como deseas ser justo, revisas tu comportamiento en lugar de evaluar la respuesta recibida. Este cambio no siempre ocurre mediante gritos. Puede llegar con lágrimas, silencio o una frase dirigida a tu miedo. Si realmente me amaras, confiarías en mí. El amor queda presentado como la obligación de no preguntar, pero la confusión todavía necesita algo más para mantenerse. Después de la discusión llega una reconciliación. Ella recupera la ternura o hace planes contigo. Tal vez existe intimidad, una conversación agradable o la promesa de que todo mejorará. Interpretas ese acercamiento como una respuesta. Si todavía te ama, seguramente estabas equivocado. Sin embargo, el afecto no resolvió la contradicción, solamente redujo el dolor que produjo. Por días vuelves a sentir paz. Dejas de preguntar porque no quieres arruinar el momento. Pero cuando surge una incoherencia, todo regresa. Sospecha, confrontación, negación, inversión de culpa y reconciliación sin respuestas. Cada repetición debilita un poco más tu confianza en tu percepción. Eso no significa que toda discusión u olvido sea manipulación. Las personas pueden responder mal cuando se sienten presionadas. La diferencia aparece en el fruto acumulado. Las conversaciones difíciles producen verdad y comprensión, o más niebla que antes. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No habló de condenar a alguien por un instante, sino de observar lo que una conducta repetida produce. Si después de cada conversación existen menos respuestas, más culpa y temor de preguntar, ese fruto merece ser reconocido. Una relación sana puede atravesar conversaciones incómodas, sin destruir el derecho de ambos a buscar claridad. Puede haber enojo y desacuerdo, pero los hechos no necesitan desaparecer para que la paz regrese. En el ciclo de la doble realidad ocurre lo contrario. La paz depende de que dejes de preguntar. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si este patrón causa tanta angustia, ¿por qué una persona madura, inteligente y capaz continúa aceptándolo? La respuesta no está en la falta de inteligencia.
está en algo mucho más profundo. Cuanto más has entregado a una relación, más difícil puede resultar aceptar que aquello que intentas salvar también está debilitando tu capacidad de decidir. Esa capacidad se debilita porque no estás evaluando lo que ocurre hoy. También intentas proteger todo lo que construiste ayer. No observas a una desconocida. Ves a la mujer con quien compartiste años, promesas, dificultades y quizá hijos. Considerar que podría engañarte no amenaza solamente una relación, sino la historia y el futuro que imaginaste con ella. Por eso aparecen dos voces en tu interior. Una exige respuestas, te recuerda contradicciones, noches sin dormir y conversaciones sin claridad. La otra intenta protegerte del dolor, rescata los mejores recuerdos y te advierte todo lo que podrías perder si tu sospecha fuera cierta. Entre esas dos voces se forma una prisión emocional. Cuando ella se distancia, sientes miedo y buscas comprender. Cuando vuelve a acercarse, experimentas alivio y decides esperar. Ese alivio parece confirmar que la relación está bien. Sin embargo, no resolvió la causa de tu angustia, solamente redujo su intensidad. Los momentos buenos son reales. Puede haber ternura y recuerdos sinceros dentro de una relación dañada, pero no eliminan automáticamente el ocultamiento, así como una conversación difícil tampoco destruye todo lo bueno. Discernir exige sostener ambas realidades sin utilizar una para borrar la otra. Eso resulta especialmente difícil cuando has entregado demasiado. Quizá invertiste años intentando que la relación funcionara. Perdonaste conductas dolorosas, la defendiste frente a tu familia o renunciaste a oportunidades para construir una vida juntos. Reconocer el patrón puede hacerte sentir que todo ese sacrificio fue inútil. Entonces surge un pensamiento silencioso. Después de todo lo que he entregado, no puedo rendirme ahora. Pero continuar únicamente para justificar lo invertido puede llevarte a entregar todavía más de aquello que ya estás perdiendo. Tiempo, serenidad, dignidad y capacidad de decidir. También existe miedo al juicio. ¿Qué dirán tus hijos o tu familia? ¿Pensarán que fracasaste? ¿Te señalarán en la iglesia? Quizá temes comenzar nuevamente, enfrentar la soledad o aceptar que ignoraste señales durante años. Por eso puedes confundir permanencia con amor, silencio con madurez y tolerancia ilimitada con fe. La paciencia atraviesa un proceso mientras existe verdad y responsabilidad. La pasividad soporta indefinidamente aquello que nadie reconoce. El perdón puede liberar del deseo de venganza, pero no obliga a considerar confiable una conducta que continúa causando daño. Santiago escribió: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedirla no significa esperar pasivamente una señal extraordinaria, sino mirar los hechos sin permitir que el miedo, la rabia o la necesidad de conservar la relación decidan por ti. La pregunta ya no es únicamente cuánto amas a esa mujer. También debes preguntarte qué estás sacrificando para mantener intacta la imagen de la relación. Porque quizá el precio más alto no sea perderla. Quizá sea perder lentamente la confianza en ti, tu paz y la persona que eras antes de comenzar a vivir entre la esperanza y la sospecha. Y cuando una relación cambia lentamente la manera en que piensas, duermes, trabajas, oras y te relacionas con quienes amas, el engaño ya no afecta solamente tu vida sentimental. Comienza a afectar la manera en que habitas cada día. Tu cuerpo está en un lugar, pero parte de tu mente permanece vigilando. Mientras trabajas, recuerdas una frase contradictoria. Cuando intentas dormir, reconstruyes horarios. Si ella tarda en responder, aparece ansiedad. Cuando escribe, llega un alivio que dura hasta la siguiente duda. Esto no significa que tengas un trastorno. Vivir demasiado tiempo sin claridad puede mantenerte en un estado de alerta que consume atención, energía y descanso. Te vuelves irritable con quienes no provocaron el problema. Te cuesta concentrarte. Abandonas actividades porque tu energía está dirigida a interpretar la relación. Incluso los momentos tranquilos dejan de sentirse seguros. Temes la próxima contradicción. Tus hijos pueden percibirlo, aunque nunca expliques lo que ocurre.
Notan el silencio durante la comida, la tensión detrás de respuestas cortas o la ausencia emocional de un padre presente físicamente, pero atrapado en sus pensamientos. La confusión modifica el ambiente de toda la casa. Tal vez te alejas de amigos y familiares. No quieres que critiquen a la mujer que amas, ni explicar por qué sufres. Respondes que todo está bien y te quedas sin personas capaces de ofrecer otra perspectiva. En el trabajo, aquello que resolvías fácilmente ahora exige enorme esfuerzo. Cometes errores, postergas decisiones o revisas el teléfono repetidamente. No porque seas débil, sino porque una pregunta sin respuesta ocupa el centro de tu atención. También puede cambiar tu relación con Dios. Oras pidiendo paz, pero quizá utilizas esa palabra para evitar aquello que produce incomodidad. Confundes perdón con silencio. Sientes culpa por establecer límites. Piensas que una persona espiritual debe soportarlo todo sin preguntar. Pero la fe no exige renunciar a la verdad para conservar una apariencia de unidad. No todas las relaciones difíciles están en el mismo lugar. Algunas atraviesan una crisis temporal. Existe tensión, pero ambos conservan disposición para hablar, reconocer errores y buscar ayuda. Otras están deterioradas por años de mala comunicación. Hay evasión y heridas, aunque no necesariamente engaño deliberado. En el tercer escenario, el ocultamiento se repite, las explicaciones cambian, la culpa cae sobre quien pregunta y el afecto regresa sin responsabilidad. Ya no observas un incidente aislado, sino un patrón que protege la confusión. Distinguir estos escenarios es fundamental. Si llamas engaño a cualquier conflicto, puedes condenar injustamente. Pero si llamas conflicto normal a una secuencia de ocultamiento y culpabilización, puedes permanecer dentro de una dinámica que destruye tu paz. No necesitas tomar una decisión mientras el miedo interpreta los hechos, pero tampoco recuperarás la tranquilidad fingiendo que esos hechos no existen. Ha llegado el punto de cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de descubrir qué está haciendo ella. Se trata de recuperar la claridad necesaria para decidir qué harás tú con lo que estás observando. Y el primer paso no será revisar su teléfono, perseguirla, ni lanzar una acusación. Será recuperar algo que la confusión te fue quitando lentamente. Una percepción firme de la realidad. Recuperar esa percepción exige detenerte antes de perseguir una respuesta. Cuando vives entre sospechas, cualquier comportamiento puede parecer confirmación. Un mensaje tardío se convierte en prueba. Un cambio de ánimo parece culpabilidad. Una tarde de silencio llena tu mente de escenas que quizá nunca ocurrieron. Por eso necesitas separar tres cosas que la angustia suele mezclar: el hecho, la interpretación y la emoción. El hecho es aquello que podrías describir sin añadir intenciones. Primero dijo que estaba en un lugar y después mencionó otro. La interpretación es lo que crees que significa. Posiblemente está ocultándome algo. La emoción es lo que esa diferencia produjo en ti: miedo, rabia, tristeza o inseguridad. Tus emociones son reales, pero no convierten tu interpretación en un hecho. Tampoco debes utilizar esa distinción para negar lo ocurrido. Separar estos niveles no significa justificarla. Impide que el miedo complete por sí solo la parte de la historia que desconoces. Observa secuencias, no momentos aislados. Pregúntate si las explicaciones cambian, si la información aparece tarde y si las conversaciones producen claridad o confusión. No necesitas registrar cada movimiento, revisar dispositivos ni convertirte en investigador. La vigilancia puede consumir tu vida sin entregarte la seguridad que buscas. La meta es claridad sin persecución. Antes de conversar, identifica qué necesitas comprender. No prepares 20 acusaciones. Elige 1 o 2 hechos. Escribe, si lo necesitas, qué ocurrió, qué entendiste y cuál pregunta permanece abierta. Así evitas que una discusión emocional borre nuevamente el punto inicial. También debes recuperar condiciones básicas para pensar con serenidad. Duerme cuanto sea posible. Come adecuadamente. Regresa a tus responsabilidades y actividades abandonadas. Habla con una persona madura
que no alimente rumores ni te presione a decidir. Ora, pero no solo para eliminar la incomodidad. Pide sabiduría para recibir la verdad, aunque no coincida con lo que deseas escuchar. No inicies la conversación dominado por la rabia después de revisar algo que te alteró o en medio de una discusión. En ese estado buscarás una confesión inmediata, no comprensión. Cuando alguien se siente acusado, incluso una pregunta legítima puede quedar enterrada bajo una batalla defensiva. Proverbios advierte que responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. Escuchar no significa aceptar cualquier explicación, sino permitir que responda antes de comparar sus palabras con los hechos y su conducta posterior. Tu objetivo inicial no es obligarla a confesar, tampoco demostrar que tienes razón. Es descubrir si existe disposición verdadera para hablar con honestidad, reconocer contradicciones y participar en la reconstrucción de la confianza. Porque una conversación no revela solamente información, también revela cómo una persona trata tu necesidad de comprender. Responde a lo que preguntaste o cambia el tema. Reconoce el impacto de sus actos o se burla de tu dolor. Busca aclarar o utiliza tus errores para escapar. Mantiene su versión o añade detalles solamente cuando ya no puede negarlos. No escuches únicamente lo que responde. Observa si su respuesta acerca la conversación a la verdad o si vuelve a arrastrarte hacia la culpa y la confusión. Para descubrirlo necesitas una conversación que no pueda esconderse detrás de acusaciones generales. Elige un momento sin interrupciones, sin los hijos presentes y cuando ninguno esté dominado por la rabia. Si temes una reacción violenta, amenazas o intimidación, no realices esta confrontación a solas. La seguridad está por encima de conseguir una respuesta inmediata. Comienza con un hecho específico. No digas, siempre me mientes o sé que estás con otra persona. Una acusación amplia permite discutir tu conclusión sin responder al hecho. Puedes decir, primero afirmaste que estabas en este lugar y después mencionaste otro. Necesito entender por qué cambió la explicación. La diferencia parece pequeña, pero modifica toda la conversación. Describe lo ocurrido, explica cómo afectó la confianza y formula una pregunta directa. No presentes 10 contradicciones simultáneamente. Demasiados asuntos sobre la mesa pueden convertirse en salidas para evitar el que realmente importa. Después escucha completamente. No escuches solo las palabras. Observa si responde, reconoce la contradicción y comprende su impacto. Una persona dispuesta a reparar puede incomodarse, llorar o molestarse. La honestidad no exige una reacción perfecta. Importa si después regresa al hecho y participa en buscar claridad. También existen respuestas que deben preocuparte. La burla vuelve ridículo tu dolor. El desprecio intenta hacerte sentir inferior. La amenaza busca silenciarte. Cambiar constantemente de tema mantiene el hecho fuera de la conversación. Utilizar errores antiguos para justificar una contradicción reemplaza la responsabilidad con una competencia sobre quién falló más. Ninguna emoción demuestra por sí sola culpabilidad o inocencia. Las lágrimas pueden expresar dolor verdadero, miedo a perderte o frustración por sentirse acusada. También pueden aparecer dentro de una respuesta evasiva. De igual manera, mantener la calma no prueba honestidad. Debes observar coherencia, responsabilidad y comportamiento posterior. Efesios enseña, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Se aplica a ambos. Tú debes hablar sin exageraciones ni amenazas. Ella debe responder sin ocultamiento ni inversión de culpa. La verdad no puede ser obligación para uno y opción para el otro. Luego establece un límite concreto. Un límite no es, harás todo lo que yo diga. Tampoco es una amenaza para controlar. Declara aquello que necesitas y lo que harás si el patrón continúa. No puedo reconstruir la confianza mientras las versiones cambien. Necesito respuestas coherentes y disposición para buscar ayuda. Si continúa, tendré que tomar distancia. No anuncies una consecuencia que sabes que nunca cumplirás.
Cada límite abandonado enseña que tus palabras pueden ignorarse sin que nada cambie. La conversación no termina cuando ambos dejan de hablar. Su verdadero resultado aparece después. Mantiene lo que afirmó, acepta acciones razonables para reparar, muestra transparencia voluntaria o solamente regresa el afecto hasta que dejes de preguntar. La siguiente decisión no depende únicamente de cuánto la amas. Depende de lo que ambos estén dispuestos a hacer con la verdad que acaba de quedar expuesta. Porque después de conocerla se abren tres caminos, y confundirlos puede hacerte abandonar una relación reparable o permanecer en una dinámica que ya demostró no querer cambiar. El primer camino aparece cuando existe daño, pero también honestidad. Quizá reconoce que mintió, ocultó información o cruzó un límite. No minimiza ni te responsabiliza por su decisión. Responde preguntas, comprende que la confianza tardará en regresar y acepta que reparar exige tiempo. En ese escenario puede existir una posibilidad de reconstrucción. No confundas arrepentimiento con miedo a las consecuencias. Las lágrimas o una promesa desesperada pueden expresar dolor, pero no demuestran cambio. La reparación comienza cuando las palabras se vuelven acciones, termina el ocultamiento, mantiene coherencia, acepta límites y busca ayuda. La confianza no se exige, se reconstruye mediante verdad repetida. El segundo camino aparece cuando continúan la evasión y las contradicciones. Tal vez promete cambiar, pero el patrón regresa. Responde solo aquello que ya descubriste. Se muestra cariñosa mientras evitas el tema, pero te ataca cuando pides claridad. Discutir durante horas probablemente no producirá la respuesta que buscas. Necesitas sostener los límites expresados. Puede significar terminar una conversación circular, tomar distancia, solicitar acompañamiento profesional o reconsiderar la relación. No se trata de castigarla ni manipular con silencio. Se trata de abandonar una dinámica donde cada pregunta destruye tu percepción. El afecto posterior no debe borrar lo ocurrido. Observa si existe responsabilidad cuando la amenaza de perderte disminuye. Algunas personas cambian durante una crisis y regresan al mismo comportamiento cuando sienten que la relación vuelve a estar segura. El tercer camino requiere mayor precaución. Si aparecen amenazas, intimidación, violencia, control económico, destrucción de objetos o miedo por tu seguridad o la de tus hijos, no estás ante una dificultad de comunicación. No confrontes a solas. Busca apoyo familiar, profesional, de autoridades o servicios especializados. Pedir ayuda no es cobardía y permanecer en peligro no es una obligación espiritual. Si existen hijos, no los conviertas en mensajeros, investigadores o jueces. Necesitan protección, no cargar con decisiones adultas. Cuando haya implicaciones legales, económicas o de custodia, busca orientación profesional antes de actuar. Juan el Bautista habló de producir frutos dignos de arrepentimiento. Así se distingue una emoción de una transformación. Los frutos son decisiones sostenidas, respeto por los límites y disposición para reparar sin exigir perdón inmediato. Perdonar tampoco significa que debas continuar la relación. El perdón trabaja sobre el resentimiento. La reconciliación necesita participación de ambos. Y la confianza requiere pruebas acumuladas de coherencia. Son procesos relacionados, pero no idénticos. No toda relación herida debe terminar. Con verdad, responsabilidad, seguridad y compromiso mutuo. Algunas parejas pueden reconstruirse, pero ninguna relación sana mientras una persona lucha por la verdad y la otra por mantenerla escondida. El camino correcto no se decide solamente por cuánto dolor sientes hoy. Se reconoce observando qué produce cada decisión a lo largo del tiempo. Mayor verdad, responsabilidad y seguridad, o más ocultamiento, culpa y temor. Incluso después de tomar una decisión correcta, puede permanecer la herida más silenciosa. Haber dejado de confiar en ti mismo. Quizá puedas alejarte del engaño en un día, pero sacar el engaño de tu mente requiere un proceso mucho más profundo. Ese proceso comienza permitiéndote reconocer todo lo que realmente perdiste. No lloras solo por una posible infidelidad
o el final de la relación. Lloras por quien creías conocer, la historia que defendiste, el futuro imaginado y la seguridad que sentías antes de cuestionar cada recuerdo. Ese duelo no demuestra debilidad, demuestra que aquello que entregaste tenía valor para ti. Confiar no te convierte en responsable del engaño. Ignorar señales tampoco significa que seas ingenuo. Decidiste con la información y la esperanza disponibles. Ahora puedes actuar diferente porque ves aquello que antes permanecía separado. Recuperar la confianza en ti no ocurre mediante una gran decisión. Comienza con actos pequeños y coherentes. Cumple tus límites. Retoma actividades abandonadas. Acércate a personas confiables. Descansa, cuida tu cuerpo y decide sin pedir permiso a la culpa. Cada vez que reconoces un hecho sin exagerarlo ni negarlo, fortaleces la percepción debilitada por la confusión. Si la ansiedad, tristeza o desconfianza siguen afectando tu vida, buscar acompañamiento psicológico no significa perder el control. Significa impedir que esta experiencia determine tus relaciones futuras. También puedes buscar orientación pastoral, siempre que no utilice la fe para imponerte silencio, culpa o permanencia en una situación destructiva. Necesitas comprender una diferencia fundamental. Perdonar, reconciliarse y volver a confiar no son la misma decisión. El perdón puede liberarte del deseo de venganza. La reconciliación necesita verdad, responsabilidad y participación de ambos. La confianza se reconstruye mediante coherencia. Puedes perdonar sin regresar, intentar reconciliarte sin confiar inmediatamente o reconocer el final sin convertir el resentimiento en tu identidad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad quizá no alivia inmediatamente, puede romper una ilusión o mostrar una decisión temida, pero aquello que duele por ser verdadero conduce hacia libertad. Una mentira tranquilizadora prolonga la prisión. El Salmo declara que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No necesitas fingir fortaleza ante Él. Puedes llevar tu confusión, rabia y dolor sin ocultarlos bajo palabras religiosas. Su cercanía no elimina el proceso, pero puede sostenerte mientras recuperas claridad. Entonces el ciclo de la doble realidad comienza a perder poder. Los hechos dejan de mezclarse con interpretaciones. La culpa deja de reemplazar respuestas. El afecto deja de sustituir la reparación. Y tú dejas de entregar a alguien el derecho de definir qué puedes ver, sentir y decidir. Quizá la relación pueda reconstruirse o necesites terminarla. Tal vez requieras tiempo, apoyo e información. No debes resolver tu vida en una noche, pero puedes decidir que ninguna paz dependerá de negar aquello que necesita enfrentarse. La verdad puede doler, pero la confusión te mantiene prisionero. Quizá hoy no tengas respuestas, pero ya no necesitas traicionarte para conservar la relación. Puedes amar sin cerrar los ojos, perdonar sin negar lo ocurrido y buscar a Dios sin renunciar a la claridad. Porque una relación que necesita destruir tu percepción para poder mantenerse no está protegiendo tu corazón, está viviendo a costa de él. Si este mensaje te está ayudando a reconocer aquello que durante mucho tiempo no pudiste explicar, suscríbete ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu vida emocional y espiritual. Escribe en los comentarios: elijo caminar en la verdad. Tu experiencia también puede ayudar a otra persona que está viviendo en silencio. Y comparte este video con alguien que necesite recuperar su claridad, su paz y la confianza en sí mismo.